Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Palpatine revisaba los informes sobre lo sucedido en el Templo Jedi hacía una semana. En realidad, no eran informes sobre los acontecimientos, sino reportes de personal y misiones aprobadas por el Consejo. Esa era la máxima información de la que disponía, ya que el Templo Jedi tenía autonomía, y el Senado no tenía autoridad sobre su administración ni sobre su funcionamiento interno. Los Jedi tenían tanto poder en la República que ignoraban muchas de sus leyes. Poseían campos privados de entrenamiento, su propio sistema de educación, podían adoptar a cualquier niño sensible a la fuerza, y aunque solo en raras ocasiones usaban la ley para hacer cumplir este privilegio absurdo, el hecho era que tenían el poder de señalar con el dedo a un niño y llevárselo a su templo. Para ellos, todo lo que fuese sensible a la fuerza estaba bajo su dominio. Algunos mundos de la República habían intentado imponer condiciones, pero ni siquiera aquellos que consideraban a los Jedi como enemigos como las brujas de Dathomir se atrevían a contrariarlos cuando reclamaban a sus hijos. Prueba de ello eran los Zabrak en la Orden Jedi. Dathomir era una importante fuente de individuos sensibles a la fuerza, y Palpatine mismo había conseguido de allí a un prometedor discípulo. Por eso tenía decidido que, en cuanto se convirtiera en emperador, Dathomir debía desaparecer. No aceptaría competencia de otros usuarios de la fuerza. La prueba de que eran una amenaza estaba frente a él en ese momento. Palpatine estaba leyendo un informe sobre 2 misiones realizadas por la Orden en Tatooine, el planeta natal de Anakin Skywalker, su futuro discípulo. Las misiones eran una de evaluación y otra de rescate médico. Los Jedi las registraron como de exploración y entrenamiento, pero Palpatine, que llevaba años moviendo piezas para que el secuestro y tortura de la madre de Anakin pareciera un ataque aleatorio de las tribus Tusken, sabía que nada había sido accidental. Hacía poco más de una semana se había producido una conmoción descomunal en la fuerza, cuando el elegido desató ira, furia, desesperación y dolor, causando jaquecas a todos los sensibles a la fuerza en el planeta. Palpatine aprovechó esas emociones para fortalecer el caos en la fuerza y nublar aún más la visión de los Jedi. Sin embargo, la magnitud no fue la que esperaba. Si la madre de Skywalker hubiese muerto, el estallido habría sido colosal. Por eso consideraba que su plan había fracasado, y no por casualidad. Todo había resultado como él lo había planeado y hasta que alguien intervino. Anakin había sentido el sufrimiento de su madre, pero los Jedi, en su arrogancia, lo descartarían todo. No era la primera vez que ignoraban sus propias visiones y revelaciones. El fracaso de Palpatine no se debió al Consejo Jedi, sino a la intervención de una hormiga insignificante, alguien tan irrelevante que ni siquiera había percibido su presencia en la fuerza. Ahora, una semana después del desastre, por fin descubría la causa. La Orden Jedi reportaba que el maestro Windu tenía un nuevo Padawan desde hacía una semana. Palpatine leyó el informe sobre ese Padawan, acompañado de su propia inteligencia secreta que incluía hasta la ascendencia familiar del muchacho en los últimos 200 años. No pudo evitar arrugar los papeles con furia. Darren Orlan, 14 años. Su conteo de midichlorianos no superaba las 7000 unidades por célula. Una basura descartable. Incluso la propia Orden Jedi solía rechazar a individuos con una afinidad tan baja, pues lo normal era que solo alcanzaran una conexión inestable con la fuerza, provocando más desastres que soluciones al intentar usar sus habilidades. Darren no había sido descartado porque su familia era rica y uno de los patrocinadores de la Orden. Querían que uno de los suyos se convirtiera en Jedi. Así, y siguiendo la hipocresía habitual de la Orden, fue aceptado y entrenado. Palpatine revisaba cada informe de iniciados Jedi para clasificarlos según el nivel de amenaza a sus planes, y esperaba algún día recibir la noticia de que Darren había fracasado y fuera enviado a otra vida, listo para ser incluido en la futura purga Jedi. Pero ahora se encontraba con que aquel desecho no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el Padawan del segundo al mando de la Orden, el maestro Mace Windu. Aquello no era una coincidencia, ni podía considerarse un hecho menor. Palpatine sabía que la fuerza, aunque tuviera medidas y estándares, nunca debía subestimarse. Todo usuario de la fuerza, sin importar su nivel, era una amenaza para sus planes. Por eso pensaba eliminarlos a todos de la ecuación. Sin embargo, no esperaba que una hormiga como Darren hubiera logrado lo que un consejo entero de maestros poderosos no pudo: interferir en sus planes. No era la primera vez que Palpatine sufría un revés.
10 años atrás, cuando planeaba su ascenso como canciller supremo, pretendía provocar la muerte de la reina de su planeta natal en un conflicto armado, para ganarse el favor del Senado. Pero apareció Anakin Skywalker, y una tormenta de la voluntad de la fuerza evitó que la reina muriera. Eso Palpatine podía aceptarlo, pues se trataba del elegido, un semidios aterrador cuyo poder superaba todo lo conocido. Su mera presencia generaba ondas en la fuerza. Era una emergencia del tamaño de un planeta. Si Anakin fuera entrenado correctamente, ni toda la Orden Jedi unida podría infligirle un rasguño antes de ser aplastados. Por eso, Palpatine aceptó que ese plan no resultara del todo como esperaba. Aunque la reina sobrevivió y ahora le causaba ciertas molestias, sus objetivos principales, acumular poder, saltarse las leyes y crear precedentes para su ascenso, se habían cumplido en su totalidad. Ahora, los planes de Palpatine habían fallado en su totalidad, y la fuerza le confirmaba que aquella minúscula partícula de polvo, conocida como Garen, era la responsable. Palpatine lo supo apenas una semana después, pues la presencia de esa pequeña hormiga en la fuerza era tan insignificante que le resultaba indetectable, sobre todo estando rodeado de cientos de Jedi mucho más poderosos y bajo el caos que él mismo provocaba para ocultarse. Respiró hondo y se serenó, guardando los documentos y cerrando los archivos. Luego, accedió a su terminal privada y, como Darth Sidious, ordenó a su aprendiz, el conde Dooku Darth Tyrannus, poner precio a la cabeza de Darren Orlan. Le instruyó además que, si tenía la oportunidad, se encargara personalmente de su muerte. Palpatine no ignoraría semejante peligro. Aquello no era casualidad. Para que Darren hubiese sido nombrado Padawan del Jedi más estricto que jamás conoció, debía de poseer habilidades sobresalientes en algún aspecto que él desconocía, y eso no le gustaba. Que una simple hormiga a la que podría triturarle los huesos con un solo empujón de la fuerza hubiese arruinado sus planes de manera tan desastrosa le provocaba un sentimiento de repulsión y desagrado. Si algún día Darren caía en sus manos, sin duda le haría pagar aquel malestar. Pero, por ahora, no podía hacer nada. La hormiga seguía bajo la protección del Templo Jedi. Además, Palpatine tenía asuntos más importantes que resolver. Aunque había fracasado en su plan de manchar el alma del elegido con el lado oscuro, sus objetivos principales seguían en marcha. Una guerra estaba a solo días de comenzar. Ya sentía el caos, el dolor y la tormenta de oscuridad que traería, algo que los Jedi no podrían detener. Palpatine apartó su ira al sentir que se acercaban maestros Jedi. No quería darles motivos para sospechar de él ni despertar su desconfianza. Ajustó sus emociones a un estado de serenidad y calma, con apenas un toque de molestia y una firmeza controlada. Los Jedi fueron anunciados por un guardia del Senado. El maestro Yoda, el maestro Windu, el maestro Ki-Adi-Mundi, el maestro Kit Fisto, el maestro Plo-Koon, la maestra Luminara Unduli, su padawan Barry Sofei, y Palpatine frunció el ceño internamente al ver otro padawan. Había sentido su presencia, pero no como la de un sensible a la fuerza. Su conexión era tan débil que apenas superaba la de una persona promedio. Creyó que era un asistente cualquiera. Lo que lo sorprendió fue reconocer su rostro. Aquel padawan era Darren Orlan, la hormiga que había arruinado su plan más reciente. Palpatine ocultó su verdadero sentir y sonrió con amabilidad. Maestros Jedi, pasen. Siempre es un placer tenerlos en mi oficina. Imagino que vienen por las desafortunadas circunstancias que rodean a la senadora Amidala, dijo con un suspiro de pesar, invitándolos a sentarse frente a su escritorio. Gran pesar sentimos por este atentado, senador Palpatine, pero estamos aquí porque creemos que problemas más graves detrás de este atentado hay, respondió Yoda. Palpatine fingió sorpresa ante las palabras del anciano maestro, quien, sin saberlo, subestimaba la magnitud de lo que se avecinaba. Sus ojos, sin embargo, se posaron en el padawan, que permanecía de pie al lado de Windu, en respetuoso silencio. Senador, este es mi nuevo padawan, Darren Orlan. Puede hablar con libertad delante de él. Puede que se convierta en un mensajero clave para mí a partir de ahora, dijo Windu con tono neutro, pero Palpatine percibió orgullo, seguridad y hasta arrogancia en sus palabras. El padawan inclinó la cabeza en reverencia, sin alterar en lo más mínimo la calma que emanaba desde que entró. Era como un fantasma. Fue entonces cuando Palpatine lo decidió. La muerte de aquel muchacho no podía dejarse al azar. Tendría que encargarse él mismo. Era demasiado peligroso. No solo porque Windu, el Jedi más orgulloso y estricto de la Orden, lo reclamaba como aprendiz, sino porque aquel niño ocultaba una habilidad inquietante.
su capacidad para disfrazar por completo su presencia en la fuerza. No era simplemente desaparecer. Eso siempre dejaba un vacío perceptible para alguien como él. Era, en cambio, la habilidad de parecer una persona común y corriente ante los ojos de cualquier sensible a la fuerza. Invisible. Una destreza tan peligrosa que ni el viejo Yoda ni el arrogante Windu habrían logrado dominarla con tanta naturalidad. Palpatine comprendió que aquella capacidad provenía de la debilidad misma del muchacho en la fuerza. Pero lejos de tranquilizarlo, eso lo volvía aún más amenazante. ¿Qué otras habilidades escondía ese Padawan? No lo sabía. Pero mientras correspondía su saludo con una sonrisa cordial, Palpatine ya planeaba la mejor manera de deshacerse de él. Darren había arruinado un plan de forma irreparable, y no pensaba permitir que ocurriera de nuevo. Un gran Jedi será nuestro joven amigo, con tan prominente maestro, auguró Palpatine con voz suave, aunque en su mente ya dictaba sentencia. La vida de ese Padawan no se prolongaría más de un mes. Volvió a mirar a Yoda. Maestro Yoda, ¿tienen alguna idea de cuál es este peligro que enfrentamos? Preguntó, retomando el tema. El peligro allí está, pero su causa aún no vemos, respondió Yoda. Senador, intuimos que el atentado contra la senadora Padmé Amidala de Naboo es parte de esta amenaza que se avecina. Solicitamos el permiso del Senado para iniciar una investigación inmediata, añadió Windu. Palpatine pensó que, esta vez, los Jedi parecían haberse adelantado a sus cálculos. No esperaba que se tomaran el asunto con tanta seriedad todavía, ni que relacionaran el atentado con la guerra que se aproximaba. Sin embargo, aquello también estaba dentro de sus planes, y podía aprovecharlo para deshacerse de la pequeña hormiga que tenía frente a él. Maestros, si eso piensan, entonces usaré todos mis recursos para que así se haga, aseguró Palpatine. Más que su apoyo necesitamos, Canciller Palpatine, dijo el maestro Ki-Adi-Mundi. Nos preocupa la situación actual en el Senado, el auge de las ideas separatistas y la posibilidad de una guerra, añadió el maestro Plo-Koon. Y Darren observaba a los maestros Jedi hablar de forma cordial con el Lord Sith más poderoso y peligroso de la galaxia, sin tener ni un ápice de sospechas. Era increíble. Palpatine había demostrado una y otra vez su total ineptitud como líder. Bajo su mandato, los conflictos se habían intensificado en toda la República, al punto de estar al borde de una guerra y de la secesión de sistemas enteros. Sus resultados como canciller supremo eran de lo peor que la República había visto en milenios. Pero los Jedi estaban ciegos. Miraban la ilusión frente a ellos y no el panorama completo del pasado, el presente y el futuro. Darren recordó el viejo dicho: quienes no aprenden de su pasado están condenados a repetirlo. Lo consideraba cierto, mientras veía a Palpatine dar excusas con un tono de falsa impotencia y lamento. En cuanto a la ilusión que Palpatine proyectaba, era perfecta. No había la más mínima fluctuación en la fuerza que revelara lo que era en realidad. Solo se veía a un hombre común. Su fachada emocional también era impecable. Mostraba firmeza, preocupación, empatía y una gran resolución. Sobre todo cuando declaró que no permitiría que la República se dividiera. Darren pensó que esa era la única verdad que aquel anciano había dicho en toda la conversación. Mientras el canciller supremo pronunciaba promesas vacías sin aportar soluciones reales, Darren percibió una leve fluctuación en la fuerza. No era causada por ningún usuario, pero llevaba una marca personal. La reconoció. Esa fuerza lo había arrastrado al suelo antes, dejándolo en un estado miserable. Sin embargo, lo que ahora se acercaba era demasiado pequeño para ser aquel individuo escandaloso al que siempre podía detectar a 1 kilómetro de distancia. Así que es eso, pensó Darren, sonriendo en silencio al identificar quién venía. Percibía molestia, miedo y dolor, pero también control y determinación. Esta es una persona real, concluyó. No una fachada construida por un Sith. A su lado, la Padawan Barry Sofee siguió su mirada y trató de enfocar sus sentidos. Pero, al ser aún una principiante, provocó una fluctuación notoria en la fuerza. Todos los maestros presentes la sintieron y se interesaron en aquello que había captado la atención de la Padawan. La conversación se interrumpió. Darren hizo una mueca mental. Era su culpa. Aunque él no había llamado la atención en la fuerza, era consciente de que ahora se había vuelto una figura famosa en el templo, sobre todo entre iniciados y Padawans. Lo veían como un fenómeno extraño y estaban pendientes de sus acciones, dedicando incluso tiempo libre a chismear sobre él. Que hubiera mostrado interés en lo que se acercaba hizo que Barris quisiera saberlo también. ¿Padawan?
preguntó la maestra Luminara Unduli. Barris dio un respingo, liberando una oleada de vergüenza al ser sorprendida husmeando. Y lo peor era que ni siquiera sabía que estaba husmeando. Solo intentaba seguir lo que Darren había percibido. Darren giró el cuello como si se distrajera mirando el techo, fingiendo no estar enterado de nada. Finalmente, ante la atención puesta en la Padawan, la observó con una curiosidad fingida, como si recién notara que algo ocurría. Barris, que se preparaba a admitir que había estado husmeando lo mismo que él, lo miró con incredulidad. Entendió que Darren se estaba desentendiendo del asunto, dejándola a ella sola frente a la reprimenda. Si lo acusaba, él lo negaría todo. Y en realidad no tenía nada para acusarlo. La sorprendida había sido ella. Tras 3 parpadeos incrédulos, se inclinó en una reverencia. Lo siento mucho, maestra, dijo Barris, llena de vergüenza. Padawan y empezó a decir Luminara, pero fue interrumpida por la activación de un holograma en la mesa del canciller. Informaba la llegada de la senadora de Nagoo y su comisión diplomática. El canciller, habiendo terminado de hacer promesas vacías, comenzó a despedir a los Jedi mientras la senadora Amidala entraba y los saludaba. El maestro Yoda expresó su pesar por el atentado que la senadora había sufrido y su alivio de verla a salvo. Ella asintió y preguntó por los culpables. Windu intervino diciendo que sospechaban de un grupo de mineros en una de las lunas de Nagoo. Pero Amidala replicó que sospechaba del conde Dooku, actual Dark Tyrannus y aprendiz de Palpatine. En eso tenía razón, pero los Jedi lo negaron todo. Era una verdad que no podían aceptar. Darren sí lo aceptó. Probó la afirmación con la fuerza y sintió un pequeño impulso en esa dirección. No era una confirmación absoluta, pero sí un indicio claro. Así de sencillo era seguir una pista para un Jedi. Sin embargo, los maestros rechazaron la posibilidad sin darle crédito, negándose a escuchar a la fuerza y confiando solo en ellos mismos. Arrogancia en su estado más puro, pensó Darren, permaneciendo en silencio durante toda la conversación. Al final, el canciller Palpatine pidió que los Jedi se encargaran de la seguridad de Padmé. Palpatine necesitaba que siguieran al posible asesino, para que los condujera tanto al ejército de la República como a los separatistas. Así, la guerra comenzaría, y en el camino también podrían caer en varias trampas. Darren sabía de esto, pero no pensaba interferir. No le traería ningún beneficio. Y maestros, yo solo miraba en la misma dirección que el Padawan Darren, confesó Barris Ophiel ante el consejo, cuando su maestra la alentó a explicar lo sucedido en la oficina del canciller Palpatine. Windu hizo una mueca. No había notado nada y sabía que Darren era muy bueno disimulando, pero confiaba en que Barris decía la verdad. Por eso hizo una señal a Luminara y a su Padawan para que se retiraran. El Consejo Jedi, después de enviar al maestro Kenobi para proteger a la senadora Amidala, y negar la petición del canciller, para también enviar a Darren, había convocado a la maestra y a la Padawan para confirmar lo sucedido en la oficina del canciller. De nuevo, el Padawan ha visto algo. De nuevo guarda silencio. Temor a las consecuencias tiene, dijo Yoda, y Windu sintió que lo embargaba una sensación de impotencia, porque sabía que era cierto. No puede ocultar información al Consejo, especialmente con la oscuridad que se aproxima. Necesitamos el apoyo de todos, agregó Ki-Adi-Mundi. Darren ve el desastre que se aproxima como algo inevitable. Por eso lo ha liberado de sus hombros como una carga y ahora espera en contemplación, explicó Windu, y varios maestros lucieron contrariados. No aceptará ninguna consecuencia de esto, pues cree que todo pasará igual, dijo el maestro Pictel. Básicamente, añadió Windu, con un gesto de impotencia. Podemos convencerlo de que no es así, propuso Plo-Koon. Para convencer, primero creer debemos, dijo Yoda, señalando la dificultad del asunto. Nadie creía que el desastre del que la fuerza les advertía se pudiera evitar. Solo querían estar preparados y minimizarlo en lo posible, aunque eso traería consecuencias. Darren, en cambio, simplemente se había hecho a un lado para no ser salpicado. Era demasiado calculador. Nunca pensé que vería el día en que deseara que un Padawan fuera más dado a la imprudencia, comentó Plo-Koon. No podemos darnos por vencidos. Debemos llamarlo ante el consejo, dijo la maestra Shakti. La mitad del consejo la apoyó, y Windu hizo un gesto de impotencia. Y 10 minutos después, Darren estaba frente al consejo, sin mostrar la más mínima fluctuación en sus emociones. Otros Padawans e incluso algunos maestros ya habrían dejado ver su nerviosismo. No había manera de que Darren ignorara el motivo de su convocatoria.
Darren, ¿por qué observabas a la senadora Amidala? ¿Has visto algo que quieras informar al consejo y que pueda ayudarnos en esta situación? Preguntó Windu. Darren miró a todo el consejo y luego negó con la cabeza. Maestros, un hombre sabio dijo una vez. La curiosidad mató al gato. Lo que sucederá es inevitable. Mi consejo para ustedes es que dejen ir esta carga. No interfieran. Interferir traerá consecuencias para ustedes y para la Orden Jedi. Como no pueden hacer nada, solo deben hacerse a un lado. Cuando todo se revele, entonces podrán actuar con pleno conocimiento de que no están pisando un terreno resbaladizo. En estos casos, es mejor no apostar, pues ni siquiera conocen las cartas que su enemigo puede jugar, aconsejó Darren, adoptando la postura de no me sacarán una palabra más. Ya pueden enviarme a prisión. La ironía era que Windu se sentía tentado a seguir su consejo. Por sus palabras, pensó que quizás tenía razón. Se estaban arriesgando demasiado en esta situación y para aguantar en Orlan, tu consejo está lleno de sabiduría, intervino Shaak-Ti. Recomiendo a los maestros seguirlo, agregó, dejando a Windu sorprendido, pues ella había sido la primera en insistir en llamar a Darren. Darren asintió en acuerdo. Entonces me retiro, dijo Darren. La maestra Shaak-Ti negó con la cabeza. Padawan Darren, hablar de esto es solo algo secundario. El consejo te ha llamado por otro asunto, dijo, dejando a Windu desconcertado. Sin embargo, cuando Darren lo miró para confirmar, Windu simplemente asintió. Otros maestros también aceptaron con serenidad. Padawan Darren Orlan, el senador Palpatine ha solicitado que seas asignado a la protección de la senadora Amidala, junto al maestro Kenobi y el Padawan Skywalker. Por supuesto, un Padawan debe estar con su maestro. Pensamos oponernos a esta petición, pero podría traer consecuencias para la orden. Por ello, serás asignado a la protección de la senadora Amidala. Por favor, reúnase con el maestro Kenobi y el Padawan Skywalker en sus departamentos, indicó Shaak-Ti. Darren permaneció en su lugar y guardó silencio por un par de segundos. ¿Puedo oponerme a esta decisión? Ciertamente no es normal, dijo, y Shaak-Ti asintió con calma. Puedes hacerlo, pero no ante este consejo. Puedes presentar tu queja ante el Senado Galáctico o los tribunales, pues el canciller Palpatine no tiene autoridad para dar órdenes de movilización para ti, explicó con habilidad Shaak-Ti. Darren frunció el ceño, dándose cuenta de que efectivamente lo empujaban a un pozo mientras ellos se lavaban las manos. Si fuera otro Padawan, ya estaría pidiendo perdón o habría perdido el control de sus emociones, y si fuera Skywalker, estaría insultándolos. Pero Darren no hizo nada. Guardó silencio y miró a Shaak-Ti a los ojos para comprobar si su amenaza era seria. Al confirmar que lo era, empezó a calcular. Windu casi podía romper esos escudos impenetrables de serenidad y observar su mente funcionar a toda marcha. Darren no era un cobarde que se pusiera nervioso ante la adversidad. No temía a las consecuencias, siempre que no tuviera más opción que enfrentarlas. El problema para los demás era obligarlo a hacerlo, y maestros, dijo Darren con una sonrisa, después de pensar por 3 segundos. Windu comprendió que hablaría y sintió una gran admiración por la maestra Shaak-Ti, que había detectado el punto débil en la postura intransigente del Padawan. Padawan, ¿tienes algo más que decirnos? Se apresuró a preguntar Windu, temiendo que la oportunidad se perdiera. Maestros, un hombre sabio dijo una vez. El que no arriesga no gana. Por eso, aunque no conozcamos nuestras posibilidades, rendirnos de forma prematura no siempre es lo correcto. Podríamos estar desperdiciando oportunidades al dejar todo en manos de nuestros oponentes. Creo que deberíamos empujar con fuerza en este asunto para revelar las cartas que pretenden usar en nuestra contra. Igual, no evitaremos nada, pero sabiendo a lo que nos enfrentamos, actuaremos para minimizar pérdidas, aconsejó Darren, dando una opinión completamente opuesta a sus palabras anteriores. Este Padawan es muy descarado, pensó Windu con enojo, pero dejó ir sus emociones. Una maestra del consejo estaba manipulando a un Padawan, y eso tampoco estaba bien. Era mejor conservar la diplomacia y las buenas cienas. Padawan, ¿de qué forma sugieres actuar? Preguntó Shaak-Ti con habilidad, mientras los demás maestros, al igual que Windu, reprimían su enojo para no reprender a Darren. Maestros, como han supuesto, la senadora Amidala parece ser una pieza clave en este asunto. Sugiero vigilarla, pero no cambien sus órdenes actuales de protección. Tengo el presentimiento de que hacerlo podría exponer nuestra actuación. Podemos observar su departamento ocultándonos hasta que surja una oportunidad de obtener información que podamos usar.
Yo me ofrezco para ser parte de la vigilancia secundaria, propuso Darren, que parecía decidido a no ser enviado junto a la senadora Amidala, el maestro Kenobi y el padawan Skywalker. Sus palabras indicaban que allí estaba el mayor peligro. Pero, al comprometerse con otra operación, estaba prometiendo darles lo que buscaban: información. Windu asintió a los demás maestros para indicar que el trato le parecía aceptable. Padawan Darren, espera fuera. Discutiremos tu propuesta ahora, dijo Clo-Con. Darren hizo una reverencia antes de retirarse. Respeto por este consejo, el Padawan no tiene, comentó Yoda con desaprobación. Maestro, ¿cree usted que nos guarda rencor por lo sucedido durante su prueba para traerlo al templo Jedi? Preguntó Ki-Adi-Mundi con preocupación. Yoda mascó saliva, indicando que eso pensaba. Habían perdido toda admiración y respeto que Darren pudiera tener por ellos, en el momento en que fue despreciado. Aún valora nuestras enseñanzas, es un Padawan ejemplar, dijo Piel. Es un Padawan ejemplar que no confía en nuestras decisiones y que nos obliga a negociar por su colaboración y a dar explicaciones, añadió Adikaya con impotencia. Fuera de esto, parece que la maestra Shaak-Ti ha encontrado una forma efectiva de lograr su colaboración, alabó Kit Fisto, y la mayoría asintió en apoyo. Windu sintió algo de vergüenza al percibir orgullo entre esos apoyos, porque, siendo grandes maestros, obligar a un Padawan a colaborar no debería hacerles sentir orgullosos. Junto a nosotros, arrojarlo al pozo no siempre funcionará, advirtió Yoda, viendo la debilidad en la estrategia de Shaak-Ti, pues había situaciones en que no funcionaría. Maestro Yoda, ¿se refiere a la situación con la Padawan Tano? Preguntó Clo-Con. Yoda asintió. Windu estuvo de acuerdo, en ese caso, no tenían claro qué quería Darren ocultar al mantener silencio, por lo que no sabrían a qué pozo arrojarlo para descubrirlo. Windu negó con la cabeza y sonrió. Su Padawan era, en verdad, alguien excepcional. Miró al resto del consejo. Maestros, aceptaré la propuesta de Darren y lo seguiré en esta misión, dijo Windu. ¿Alguno tiene algo que añadir? Y Darren esperaba sentado fuera de la sala del consejo, sin poder creer lo viles que eran los ancianos Jedi. Principalmente maldecía a Palpatine, porque era evidente que el Lord Sith ya se había enterado de que fue él quien arruinó sus planes con Anakin y ahora pretendía matarlo. Como no sabía cómo lo intentaría, no podía acudir como una oveja al matadero y caer en su trampa. Palpatine, eres un idiota. Que haya decidido mantener la boca cerrada no significa que vaya a morir obedientemente como el idiota de Goku. Si planeas algo en mi contra, sufrirás las consecuencias, gruñó Darren en su mente. Si él hablaba, el futuro no cambiaría, pero Palpatine tendría muchos dolores de cabeza. Por ejemplo, si guiaba a los Jedi a la identidad de Palpatine, el Sith solo podría salir corriendo y refugiarse como Dark Sidious. Eso dejaría solo la influencia de sus marionetas en el Senado para continuar la guerra, y realmente tendría que esforzarse. Aunque la guerra fuera provocada, los pacifistas ganarían apoyo en el Senado, mientras que los separatistas también aumentarían, porque se comprobarían sus acusaciones de corrupción. Pero no importaba. El plan original de Palpatine de tomar el poder desde el mando de la República fracasaría. Al final, la galaxia igual caería en manos de Palpatine, porque ambos ejércitos estaban bajo su control. Pero tendría que lograr la victoria por conquistas al antiguo modo Sith, lo que sin duda lo pondría nervioso. Si Darren hablaba, la República y los Jedi caerían, pero Palpatine también sufriría. Ahora, el anciano se atrevía a planear en su contra, y eso le molestaba. Darren estaba dispuesto a darle una bofetada simbólica para mostrar que había consecuencias graves si lo seguía molestando. Palpatine era, sobre todo, un político. No se lanzaría a la batalla si eso implicaba una gran pérdida. Por otro lado, Darren sabía que apelar a la discreción no siempre serviría. Si los Jedi descubrían que trataba de escapar para no hablar, solo tendrían que forzarlo, y él se vería obligado a revelar todo por el bien de su propio pellejo. Estos Jedi son unos corruptos y rastreros, pensó Darren con indignación. Ahora tendría que encontrar una forma de evadir ese método de intimidación antes de meterse en más problemas. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.